Vamos a abrir nuestras Biblias. Filipenses, la carta de San Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 11. Filipenses 2:11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Esto es lo que sigue. Es lo que sigue al pesebre y lo que sigue a la cruz. ¿Habrá alguien que se lo quiera perder? Jesucristo es el Señor. Repasamos su vida. Vean el versículo 6, Filipenses 2:6. El cual, siendo en forma de Dios. ¿Recuerdan cómo comienza el Evangelio de San Juan? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Por eso San Pablo dice, el cual siendo en forma de Dios, era Dios. Regresemos a Filipenses 2, los versículos 6, última parte, y el 7. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Recuerdan a San Juan también, que escribió, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros? Y no es que solamente vino de turista, estableció su hogar entre nosotros. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Así decían las gentes acerca de él. Lo conocían. Por cierto que hijo del hombre, es una expresión que casi solo Jesús usó para referirse a sí mismo. Hijo del hombre. Casi creo que era su apodo preferido. Hijo del hombre. Además, siervo. ¿Recuerdan la noche de la cena de Pascua? En San Juan capítulo 13, versículos 3 y 4 leemos: se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Sí, se despojó. Así como se despojó de su manto, se había despojado de su posición de Dios. La palabra griega para despojarse es kenosis, y lo que significa es se hizo nada, se vació. Vamos a decir un significado literal: se vació
como cuando dejamos vacío de agua un recipiente. Esto no significa que dejó de ser Dios. Era Dios encarnado. Veló su divinidad, no la usó para ningún beneficio personal ni ventajas en su misión de salvación. Era Dios, pero se despojó de sus ventajas para ser el Hijo del Hombre. Regresemos a Filipenses capítulo 2 y ahora el versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús mismo lo dijo al juntar en una frase su humillación y misión. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. San Pablo dice muerte de cruz. ¿Recuerdan que en la cruz exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Muerte de cruz. Filipenses 2 de nuevo, ahora el versículo 9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Y saben, fue Esteban que en su martirio lo vio y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Qué les parece? A la diestra de Dios, exaltado hasta lo sumo. Y leemos en Filipenses 2:9, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Nombres. Dicen en Google que el podio de los nombres más usados en el 2024 han sido Mateo, Felipe y Benjamín. Los 3 nombres más usados. Leí un artículo de 17 nombres famosos. 17 mentes brillantes que cambiaron el mundo, así se llama el artículo. Allí estaban Thomas Edison, ¿recuerdan? La luz. Benjamin Franklin, Graham Bell, teléfono. Galileo Galilei, nombres. Marie Curie, los hermanos Wright, los aviones. Nikola Tesla, Samuel Morse, el del telégrafo. También estaba Steve Jobs. Los recordamos por sus grandes aportes a la civilización y al desarrollo. También los recordamos en sus tumbas. Hay una poesía de Amado Nervo presentada en la Cámara de Diputados en 1902. Una poesía escrita en honor a uno de los nombres mexicanos más conocidos en el mundo a través de la historia, Benito Juárez. Sí, uno de los más grandes mexicanos, instrumento de Dios en una época crucial de nuestro país. Pero miren cómo lo recuerda el poeta Amado Nervo. Dice en la poesía, tú que soñando estás en el panteón de San Fernando, bajo el dórico abrigo en que reposas. Sí, lo recuerda en su tumba. Pero Jesús es sobre todo nombre por el anuncio de los ángeles en su tumba. ¿Se acuerdan?
¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y dijeron, no está aquí, pues ha resucitado. Y terminamos con Filipenses 2, 10 y 11, porque en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Esto es lo que sigue. No te lo querrás perder, ¿verdad? No se lo querrán perder. Esto es lo que sigue. Así lo describe San Juan en el Apocalipsis. ¿Quieren buscarlo? Apocalipsis 7, 9 y 10. Vean cómo lo describe. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Así se describe a Jesús el Señor. En estos días vamos a estar recordando el pesebre. Y también haremos referencias a la cruz. Hechos históricos. ¿Y qué es lo que sigue? Lo que sigue es el momento de adoración en el mar de vidrio. Nadie se lo querrá perder. Esto es lo que sigue, y todos deseamos que sea muy pronto. Ayer tuve la oportunidad de orar en una casa en Monterrey por un joven, diría yo, con cáncer. Estamos en medio de un gran conflicto. Pero lo que sigue es la exaltación de Cristo en el mundo nuevo. Mi deseo es que ninguno de nosotros se pierda el gran privilegio de adorar a nuestro Señor Jesucristo en el mar de vidrio.